Y lo que opera en la tierra es un mundo oscuro de maldad, de tinieblas. Dios. Ese mundo oscuro. La gente cree que lo primero que tú ves es ángel. No, la gente cree que lo primero que tú ves son cosas espirituales, celestes. No. Lo primero que usted ve es la realidad de la vida. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy tengo una persona especial, de verdad. Había estado con nosotros en una etapa anterior donde dio su testimonio, fue la primera parte, y estábamos en deuda de que viniera para poder grabar la segunda. De verdad que hoy yo sé que va a ser un día especial, que tú tienes que escuchar esto y darte las gracias por estar con nosotros ahí, atento a cada programa que sale de esta plataforma. Bendiciones, amado, y bienvenido acá, Excelencia Cristiana. Contento de estar aquí una vez más en esta poderosa plataforma. Amén. Este programa que es de gran bendición, y espero que lo que podamos transmitir hoy sea de bendición para la vida de la gente. Amén. Yo sé que así será. La etapa anterior nos habíamos quedado en algo que tú viviste, que fue muy jocoso, que tu abuela te había golpeado con la palma el pecho y tú habías caído. Pero antes de proseguir, hubo algo que no dijiste, tu nombre y cuál es tu ministerio, para que la gente sepa y se identifique contigo. Yo soy el pastor Andri Corporán. Estamos al frente del Centro Familiar para las Naciones, Iglesia Moriah en San Cristóbal. Perfecto. Y también tenemos una red que tiene alcance en 10 países, la Red Profética a las Naciones. Y estamos contentos de servir a Dios. Amén. Bien, entonces tu abuela te golpeó luego de aquella en esa parte donde dejamos el testimonio, te golpeó en el pecho, tú caíste al suelo, luego fuiste donde ella en la mañana, le dijiste, mamá, tuve un sueño extraño, y de ahí entonces, ¿qué fue lo que sucedió contigo? Mira, pasó algo impresionante en mi vida. Y es que en el momento donde yo comienzo a tener una experiencia que nunca había tenido, soy una persona incrédula totalmente, con una mentalidad crítica, de razón, de ciencia, sí, ¿verdad? Y vengo con esa ideología en mi mente. Nunca he tenido una experiencia como esta. Mi abuela va a mi habitación, me golpea, me da exactamente las palabras que me había dado el Señor a mí, que no sabía que era Dios que me estaba hablando, pero le había dicho que si era Él, despertar a mi abuela y que mi abuela me diera las palabras que Él me estaba diciendo, sí, dentro de mi interior. Y de repente al levantarme en la mañana voy y le digo, me hice un sueño extraño. Ella está preparando su dieta, que está acostumbrada a hacer en las mañanas, se levantaba muy temprano, y cuando yo le cuento el sueño, ella se ríe y me dice, si fue un sueño, lo soñamos los dos. y eso para mí fue de mucha bendición, porque en ese momento comencé a darme cuenta de una realidad espiritual que estaba ahí palpada en mi vida, pero que yo no me había detenido a analizarla. Esto provocó una catarsis totalmente en mi vida, porque entré en una crisis que empezó a traer informaciones que antes no tenía. Dios. Número 2, entro en la crisis más importante y difícil de mi vida. ¿Cuál fue? Al estado de caer en un estado de ser medicado y estar interno por una condición mental. Wow. Medicado, tratado por psiquiatras, estar interno, porque al tener una experiencia tan impactante, traumatizó áreas de mi vida que no habían sido expuestas en ese momento. Ok, nos gustaría saber cómo fue ese choque, ¿verdad? Porque fueron dos choques ideológicos distintos. Alguien que es ateo y chocarse ahora de frente, que se encuentra con una experiencia espiritual de ese nivel. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te llevaron te llevaron donde un psiquiatra o donde un psicólogo primero? ¿Cómo fue este proceso para llegar allá? Si tú ves la Biblia, el patrón que hay dentro de todo lo que ocurre con una persona que tiene un encuentro con Dios, es que su vida no solamente le cambia en el aspecto físico, sí, sino que todo el aspecto espiritual, mental, de psiquis, empieza a ser removido. Sí, claro. Todo el que tuvo una experiencia
directa con el Padre, que pudo palpar la espiritualidad de la vida material, vivió una crisis en diferentes estados, ¿verdad? Eso sí. Esa crisis empezó a reflejarse. En algunos se reflejó de alguna manera, en otros se reflejó de otra. Ahora bien, entendiendo este punto, cuando yo tengo mi experiencia y analizo la iglesia de hoy en día, me doy cuenta que más de un 90% de los creyentes nunca han tenido una experiencia con lo que denominamos Dios. Oh my God, ¿qué ha dicho este hombre? Porque nadie que puede tener una experiencia con Él puede quedar igual. Eso es cierto. Nadie que ha tenido un contacto con Él puede quedarse siendo igual. Entonces, tú ves gente que dice que son tocados por el Espíritu, que Dios le habla en la noche, pero al otro día amanecen en pecado. O sea, tú te encuentras gente que son impactados por el poder de Dios, pero que de repente ellos dicen que Dios le habló, que tienen una palabra de parte de Dios, pero al otro día siguen siendo chismosos. Siguen metiéndose en la vida de la gente. Si yo soy de los que cree, por mi experiencia personal y por lo que testifica en la Escritura, de que alguien que tiene un encuentro con Dios es alguien que su vida le cambia para siempre. Obviamente, como estamos en tiempos modernos, tú no te puedes encontrar un Moisés visitando un psicólogo o un psiquiatra. ¿Tú estás entendiendo? Tú no puedes encontrar un Abraham que de repente le dan una palabra y el tipo, por la palabra que decide renunciar a todo lo que él tiene como vida. Sí, cierto. O sea, lo que él conoce como vida, tiene que renunciar a eso. Entonces, para mí, recibir un impacto, tener un contacto con Dios, no es tan fácil. Y empiezo a navegar en esa crisis. Mi experiencia es la siguiente. Empiezo a tener delirios. Empiezo a ver cosas que antes no veía. ¿Qué veías? Porque cuando mi abuela me toca, yo sentí que un mundo interior se abrió. Es como si una vista que no tenía, empecé a mirar. Empecé a discernir cosas que antes no estaban dentro de mi lenguaje, de mi razonamiento y de las cosas que yo, pues, de alguna manera pudiera expresar. Dios. En ese instante yo comienzo a ver cosas. Y las cosas que comienzo a ver empiezan a causarme problemas. Dentro de ese tipo de cosas que tú viste, ¿cuáles fueron las más chocantes que te llevaron a ti como a colapsar mentalmente entre lo que creías y ahora lo que estás viviendo? Por ejemplo, el tema de las energías. La ciencia la desarrolla haciéndote creer que una energía es la que se mantiene entre un conducto y otro, de un punto a otro. O sea, y eso es como que hace contacto y de alguna manera algún tipo de energía se puede condensar, otros tipos de energía simplemente podemos observarla o podemos hablar a forma de hipótesis con respecto a ella. Pero cuando tú te das cuenta, el mundo espiritual está compuesto por las mismas energías que la ciencia de forma limitada la define. Lo dijo. Y voy a intentar explicar. Cuando nosotros hablamos de un mundo espiritual, estamos hablando de un mundo energético que existe fuera de nuestro acceso. Eso es cierto. Esa es la degradación adámica. Adán no cayó de un trono, Adán no cayó de un lugar, Adán cayó en un nivel cognitivo muy bajo, donde dejó de percibir una realidad espiritual y empezó a palpar cosas que fueron para él ilógicas, que no tuvo explicación en el momento. Entonces es lo que a mí me ocurre. Entonces, a lo que la gente llama demonios, esas influencias del mal, a lo que la gente llama espíritus inmundos, a lo que la gente, porque eso pudiéramos hablarlo después en otra entrega, pero cuando a mí se abre el mundo espiritual, que el mundo espiritual se abre, yo comienzo a discernir cosas. Y la gente le llama premoniciones, la gente le llama déjà vu, la gente le llama intuición, pero hay algo más detrás de todo eso. Si yo me doy cuenta que hay un gran mover espiritual a mi alrededor que yo no discernía. Entonces eso me lleva a caer en un colapso mental. Mío. O sea, yo estoy percibiendo cosas que no conocía antes. Entonces, una pregunta. De cuando caíste en ese colapso, ¿tuviste entonces contacto con el mundo oscuro, con el mundo de las tinieblas? ¿Empezaste a ver espíritus de las tinieblas? ¿Tuviste contacto con ellos? ¿Los escuchabas hablar? Es que a todo el que se le abre el mundo espiritual, lo primero que ve es lo que está operando en la tierra. Y lo que opera en la tierra es un mundo oscuro de maldad, de tinieblas. Dios. Ese mundo oscuro. La gente cree que lo primero que tú ves es ángel. No, la gente cree que lo primero que tú ves son cosas espirituales, celestes. No. Lo primero que usted ve es la realidad de la vida. Lo que opera detrás de cada persona, de cada acción, detrás de cada influencia, en la música, en la televisión, en la internet, en la religión. Y ahí tocaste un punto que fue el más fuerte para mí. Porque lo difícil no fue creer.
Cualquiera después de tener una experiencia como la que yo tuve, cree. Okay. Lo difícil fue dogmatizar una mente libre a un dogmatismo religioso. Es como tratar un caudal de un río, tratar de llevarlo en una caudal, en un riel, donde pueda caber todo ese contenido. Ahora tratar de limitarlo, eso es prácticamente lo mismo. Yo me imagino que luego de hacer que una presa se rebose. Exacto, es como ya. Entonces cuando comienzo, no es fácil. Empiezo a tocar puertas, yo empiezo a buscar en iglesias, pero no era alguien que iba y se sentaba, era acuérdate que yo tengo una mente analística. Sí. Yo soy un analista y estoy sentado viendo cómo se da el culto, cómo se da el ritualismo. Sí. Que de hecho, la iglesia de hoy en día está llena de ritualismo. Okay. Las oraciones de la gente son ritualistas. La mentalidad de prédica es ritualista. Sí, claro. Cuando tú analizas todo ese punto, tú te das cuenta de que hay una gran realidad y sobre todo una gran necesidad. Sobre todo. Y entonces entro en la crisis de saber quién tiene razón. Los evangélicos, testigos. Entré a todas las denominaciones cristianas. Le dije, le voy a dar primero por lo que más fluye en este país, que son las denominaciones cristianas. Sí, claro. Que de hecho, quiero exponer esto. Aquí hay religiones en República Dominicana que la gente desconoce totalmente. Sí. Eso es cierto. Muchísimas. Aquí, ahora mismo, República Dominicana se ha vuelto un centro de incluso religiones africanas que pululan acá normalmente, religiones orientales, que se lo puedo mencionar porque las he visto y conozco integrantes de ella también. República Dominicana se ha vuelto una especie de Roma en el siglo I. Exactamente. Una polis donde hay muchísimas religiones convergiendo entre sí, aunque la gente no se dé cuenta. Sí, y van creciendo. Yes. Entonces, de repente yo empiezo a darme cuenta de todo este tipo de... Y empiezo a investigar. Me sentaba, duraba 2 meses, 3 meses. Yo tengo un plazo de encuentro a, de repente, congregarme en una iglesia de mucho tiempo. Ok. O sea, mi vida fue transformada en el momento instantáneo digo transformada porque de ahí yo empecé a tomar decisiones que fueron determinantes sobre mi vida. Ok. Entonces yo empecé a buscar denominaciones. Dentro del cristianismo, buscar denominaciones. Ya quien hoy es mi esposa, en ese momento había conocido al Señor, iba a una iglesia antes de que yo tuviera encuentro con Dios y todo eso. Y yo normal, la llevaba a la iglesia, me iba a la discoteca a beber, la pasaba a recoger, la llevaba a su casa, cenábamos algo esa noche, el sábado, y luego al otro día volvía y la buscaba en la mañana, y si me despertaba por la resaca, la llevaba a la iglesia o la iba a recoger, luego nos íbamos a la playa o cualquier sitio, porque ella me dijo que quería conocer al Señor o volver a reconciliarse porque había sido cristiana desde niña. Okay. Y en el momento donde la conozco está descarriada, y yo nunca le dije que no, porque yo respeté mucho a la gente mía a mi alrededor. Ok, perfecto. Con relación al ateísmo. Sí. Y cuando ocurre eso, buscando en todas las denominaciones, recuerdo que cada vez que entro en una, empieza la crisis, empiezan las preguntas. Empiezan las preguntas sin respuestas. Ups. Y era lo que yo decía en el testimonio pasado. Si hoy en día tenemos ateo fue porque las religiones actuales se quedaron sin respuestas. Sí, claro que sí. O sea, la filosofía que se maneja en las universidades, en los colegios, que se manejan en los institutos, en los lugares de preparaciones académicos, excede la mentalidad religiosa contemporánea. Bueno, lo ha dicho. Entonces, cuando nosotros entramos a ese punto, que yo tengo un mundo espiritual abierto, o sea, yo empiezo a palpar cosas. Ok. Te llevaron donde un psiquiatra. Empecé una crisis. Perdí 18 libras en una semana. Estuve inconsciente durante más de 8 días. Dios. Me desahuciaron los médicos porque todo en mi corazón empezó a sufrir. Tuve 3 preinfartos. Dios mío. Empecé a vivir una vida de locura. Dios mío. Mi vida se colapsó, mi mente colapsó. Recuérdate que el día que tú puedas controlar la mente de alguien, ese día tú tienes todo el control sobre esa persona. Exacto. El día que tú pudiste tomar control de los pensamientos de una persona, ya tú tienes todo el terreno ganado. Wow. Entonces yo te recuerdo que cuando tuve la experiencia, esa experiencia tomó control de todo lo que era mi vida. Entonces yo empecé a colapsar, porque era una guerra interna que había dentro de mí. Sí, claro. Y entendí el apóstol Pablo cuando dijo, dentro de mí hay una guerra.
una guerra de intelecto, que fue lo que la gente no entendió de Moisés. La gente no ha entendido la serpiente en la mano y que se convierte en vara y viceversa, y que va donde Faraón y tira la serpiente y se cae. Ahí había una guerra. Lo que el escritor intenta ilustrar es una guerra de intereses filosóficos que están siendo bombardeados. La serpiente representa a Apophis, la serpiente egipcia del conocimiento, que está enrollada con el símbolo del infinito, etcétera. O sea, la gente no entiende que cuando algo comienza a causar, provocar en la vida de la gente un cambio, y porque el intelecto está siendo afectado. O sea, lo que no han entendido los predicadores es que ellos no van a una iglesia a emocionar a la gente. Ellos van a cambiarle el intelecto a las personas, su manera de pensar, su forma, su cosmovisión de ver las cosas. A formatearle el alma. A formatear el alma, el espíritu. A activar cosas. Entonces yo cuando empiezo a ver eso, recuerdo que llego a una iglesia que tenía una versión de un evangelio distinto. Ya yo había visitado unas cuantas iglesias evangélicas que fueron las que más visité, porque eran las que más se movían en el área donde yo vivía y todo eso. Y fui un poco más conservadoras, otras más abiertas, y empecé a mirar todo eso. Pero yo recuerdo que voy a una iglesia que tiene un concepto un poco más abierto, una mentalidad más estructurada, un ministerio muy organizado. Y de repente yo comienzo a mirar que hay un fluir de Dios impresionante. Wow. Y ese fluir de Dios comienza a activar emociones que se activaron desde el momento que yo empecé a escuchar la voz, ya hacía un año atrás. O sea, yo tengo un encuentro y luego de un año estoy en una iglesia tratando de volver a encontrarme con eso que me encontré. Y cuando llego, que en el medio de la adoración, por eso es tan importante la adoración. Sí. Porque la adoración no hace contacto con sentimientos. Los sentimientos son la forma de expresar la adoración. Wow. Pero con lo que la adoración hace contacto directo es con el alma. Lo dijo. Está fuerte. Entonces cuando tú entras en esa dimensión, en esa revelación, yo empiezo en medio de la adoración a producirse las emociones y aquellos sentimientos que se dieron desde el punto que empecé a escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando el momento de la adoración estaba tan pesado, tan poderoso, que yo empiezo a temblar y empiezo a sudar. Y yo creo que me va a dar una crisis de nuevo. Dios. Wow. Y me asusto. Pero cuando intento pararme para salir de la iglesia, no puedo ni siquiera pararme, no tengo fuerzas. Entonces, cuando intento pararme, exactamente en la misma voz insonora que yo escucho dentro de mí, que me habla, no tiene un idioma, no tiene un lenguaje, no tiene una forma de definición, no es un timbre de voz definible. Exacto, ni siquiera. Pero es una voz dentro de ti que cada vez que hablaba retumbaba en mi interior. Y cuando esa voz retumba dentro de mí, yo vuelvo a sentirla de la misma forma que la sentí. Yo quiero que tú entiendas algo. Lo único que ahí está ocurriendo es que la gente está adorando a Dios. A mí nadie me está imponiendo las manos, a mí nadie me está predicando, a mí nadie me está diciendo nada. Yo estoy ahí y estoy recibiendo el momento de la adoración. O sea, la sublimidad. Por eso es que yo siempre he criticado que los pastores invierten en todo, menos en sonido, menos en músicos, menos en instrumentos. Y ahí es donde está la clave. Wow. Lo dijo. Entonces, en el momento de la adoración, yo estoy fluyendo en esa dimensión, empiezo a escuchar la misma voz. Se da todo lo que se da en el servicio, pasamos todas las etapas del servicio, el tipo entra a predicar, no tiene 15 minutos predicando, yo me paro y lo interrumpo. Porque la voz que estaba en mi interior me está diciendo, para, interrúmpelo. Wow. Y haz lo que tú hiciste en lo oculto, hazlo ahora, aquí. En público. En público. Uf, ¿y qué fue eso? Dios. Y yo voy, el tipo está predicando, yo me paro, se paran unos ujieres, me paro al frente. Pero como yo no estoy mal vestido, estoy bien vestido, exacto, es una presentable, la gente se queda como, ¿qué va a pasar aquí? Y todo el mundo, él mismo se para, él sigue como predicando, pero cuando yo me le paro al frente y le digo, quiero decirle algo, estoy en una iglesia que hay más de 700 personas. Ok, perfecto. Todo el mundo se quedó como, ¿y este tipo? Y yo le digo, usted está hablando mucho, yo quiero convertirme. Y el tipo oró por mí, se metió una locura, pasó algo impresionante. Yo recibo al Señor.
públicamente. Ok. O sea, oye lo que está ocurriendo. Que ahí fue donde te dije que entró mi peor crisis. Yo no conozco en estructura el dogma. Exacto. De la religión que estoy aceptando. Exacto. Pero si hay algo que yo, aunque no conozco la estructura del dogma, conozco la voz que me está hablando. Ok, perfecto. O sea, Okay. escucha esto. Ok. Lo que hace tener un balance en mi vida es que yo estoy en un sitio donde estoy entrando a un dogmatismo, y dicho sea de paso, es uno de los más deficientes de la fe, Sí. y de la denominación cristiana. Sí. Aunque la gente se moleste, o Sí. es uno de los más deficientes por muchas cosas. Primero, porque mucha gente no conoce su origen, de dónde viene, cómo empezaron a creer. Yes. Ya ahí hay deficiencias. ¿Me doy a entender? Sí, claro que sí. Si cuando yo entro, yo no entré para, ok, aquí estoy yo, todo lo que me digan lo voy a aceptar, todo lo que me digan lo voy a creer, porque no es mi mentalidad. Mi mentalidad es cuestionar todo lo que se me diga. Sí, claro. Preguntar lo que no conozco. Exacto. Indagar para conocer más. Si yo llevo una fe, imagínate la intensidad de un tipo que acaba de tener una experiencia de una voz. La misma voz lo lleva a una iglesia y le dice que investigue. Y entonces yo empiezo a hacer preguntas sin respuestas. Me imagino que ahí se agravó la crisis. Peor, empiezo a entrar, pero en algo muy fuerte. Si empezamos a leer la Biblia y yo empiezo a hablar de los problemas bíblicos. Empezamos a hablar de la estructura canónica y empiezo a hablar de la deficiencia canónica del primer concilio de Nicea, que por ejemplo habla de la denominación del canon cristiano. Sí. Y empiezo a hablar con la gente, a tratar de hacer preguntas, pero sobre todas las preguntas que no tenían respuesta había una guianza del Espíritu. Y si hay algo que yo siempre hice, fue obedecer aquello que el Espíritu ponía dentro de mí, que aunque yo no lo conocía, era una voz que me guiaba. Muchas veces me quise ir, muchas veces dejé de ir a la iglesia, muchas veces dejé de congregarme, pero esa voz que estaba ahí, palpada dentro de mí, me hacía entender que yo estaba en un lugar donde yo tenía que conocer algo. Dios mío. Yo dejé que me dieran la doctrina, yo dejé que me capacitaran, yo dejé que me bautizaran, y yo empecé a desarrollar todo eso en mi vida. Ok. Hasta el punto donde las experiencias fueron más palpables que el razonamiento. Ok, ahí sí yo sé que estaba en el culmen, en el punto más salido de la crisis. Claro, entonces ahí yo comienzo a tener experiencias importantísimas, que de hecho toda mi vida y desarrollo ministerial están basados en esas experiencias. ¿Cuáles fueron ese tipo de experiencias? Yo empecé a tener sueños que se hacían realidad. Ups. Yo empecé a discernir cosas en los tiempos. Empecé a entender tiempos que para mí antes no eran entendidos. Wow. Yo empecé a caminar en una locura. Wow. Empecé a mirar la Biblia y a exceder todos los errores gramaticales, de interpretación, de dogmatismo religioso. Y empiezo a involucrarme en eso que habla de lo que el Espíritu pone dentro de ti. Dios. Querer sanar la gente, querer buscar el Dios de la Biblia, que no estaba en las iglesias que yo estaba visitando, en todas las denominaciones. Yo decía, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de los profetas? ¿Dónde está el Dios que libraba batallas? ¿Dónde está el Dios de las sanidades? Dios. Y empiezo a entender que ese Dios que no había conocido estaba ahí. Wow. Al contacto de una experiencia. Wow. Entonces yo dije, si tú eres Dios, porque siempre yo fui un poco atrevido, yo voy a orar por la gente. Yo no sé cómo orar, pero yo voy a orar. Y la Biblia dice que los apóstoles imponían las manos, entonces yo iba y imponía las manos. Dios. Un tipo lo mata a una multitud delante de más de 80 personas en el barrio, todo el mundo. Él mató a alguien en un pleito, lo apuñalearon, lo hirieron, le dieron machetazos, le dieron pedradas, Dios. le dieron palos. Instantáneamente yo estoy en mi casa viendo lo que está pasando, porque es al lado de mi casa. Y hay mucho fervor y están llamando a la policía. Y el Espíritu, esa voz que me vive hablando, pone el deseo en mí. Y yo le digo, Señor, lo va a dejar morir, que te conozca ese hombre. Wow. Y él me dice, ve y ora por él. Dios. Y yo salgo corriendo y el tipo se está muriendo, agonizando. De hecho, yo daño una camisa blanca que tengo puesta y lo subo en la camioneta de la policía, agonizando, muriéndose. Pero yo oro por el tipo. Y delante de más de 80 personas. Wow. Vimos y fuimos testigos de cómo heridas, Dios, punzantes, de machete, de balas,
empezaron a cerrarse. Uy. Y la hemorragia de sangre que salía de él empezó a cesar. Dios. Entonces la gente empezó a decir, el tipo tiene un resguardo. La gente nunca miró que yo estaba orando por el tipo, que yo estaba imponiendo las manos. Cuando yo veo ese milagro, yo veo lo extraordinario, que ya ahí se fue el dogmatismo, se fueron los errores, se fueron las argumentaciones. Yo dije, aquí hay algo. Entonces, yo vivo en una autopista, mi casa materna está en una autopista. Sí. Cada vez que ocurrió un accidente, yo me embalaba para el accidente. Entonces yo empiezo a ver los muertos levantarse. En un accidente, que de hecho una de las señoras que estaba ahí presente, se congrega hoy conmigo, y ella testifica de cuando yo fui y le puse la mano al tipo que tenía más de media hora muerto. Wow. Y cuando yo le doy por el pecho al tipo y grito en el nombre de Jesús, el tipo patalea. Dios. Y el primero que sale corriendo soy yo. Acuérdate, yo estoy teniendo experiencias que son nuevas para mí. Que son nuevas. Pero estoy viendo el poder de Dios. Dios mío. Estoy viendo a los paralíticos caminar. Entonces Dios comienza a usarme. Mi mamá ve eso. Y ya había recibido al Señor, pues en todo mi proceso, que es otro testimonio, wow, como la familia viene a los pies del Señor. Porque habría que, hay que tocar cada aspecto, cada parte, ¿no? Mi mamá se convierte en mi primera coordinadora. Donde quiera que haya un enfermo, donde quiera que haya un paralítico, donde haya alguien muriéndose. Relacionista pública. Mi hijo ora y Dios lo usa. Uf, my God. Pero yo no sé predicar. Simplemente sabes orar. Yo nada más sé orar y poner las manos. Dios. Entonces eso comienza a tener relevancia en todo y empieza a mover de Dios en mi vida. Ahí yo empiezo a darme cuenta. Todavía Dios me está usando y me invitaban a la iglesia y yo decía, yo no sé predicar, no me invite. Ahora usted tiene un enfermo en una casa, yo voy y le oro. Wow. Pues yo no sé ni hablar y yo siento que si hablo lo daño. Porque acuérdate que si yo voy a hablar voy a hacer crítica. Exactamente. Porque es lo que yo conozco. Exacto. Pero como digo, necesito esto. Entonces yo empiezo a tener ese tipo de experiencias que van menguando la crisis en mí, ¿verdad? Wow. Y van abriendo un mundo espiritual. Tremendo. Entonces ahí empieza la guerra. ¿Qué tipo de guerras tuviste? Los brujos empezaron a enviar brujería. ¿Cómo te diste cuenta de eso? O enviaron una caja de muertos con un cráneo humano adentro y todos los nombres de la familia. Ups. Mi mamá está contratando una trabajadora, una bruja, usa a su hija y la pone que lleve brujería a la casa. Dios. Entonces nosotros empezamos a descodificar todo. Mi familia empieza un proceso de liberación. Cae uno endemoniado todos los días. Dios mío. Si cae uno en el campo, allá empieza a gritar mi nombre. Ups. Dios mío. Los demonios empezaron a revoltearse. Uf. Y empieza a mover yo soy un tipo que no tiene experiencia. Yo digo, acuérdate. Lo único que conoce es orar y poner las manos. Yo no sé ni cómo se reprende un Dios demonio. Mío. Entonces empieza a pasar todo eso. Yo me pongo en contacto con mis líderes, mis pastores, y ellos me recomiendan, tú estás muy vulnerable. Aunque están ocurriendo cosas en tu vida, yo no te recomiendo que vayas de ahí. Porque cuando yo salí de la clínica psiquiátrica, que me desahuciaron los médicos, fue lo único que pudo levantarme de la cama. Mi familia recogió la casa, se llenó la casa de gente. Uno decía, vayan de los brujos. Mi mamá es que toma la decisión de decir, yo no vayan de los brujos. Él está visitando una iglesia, busquen la gente de su iglesia, vengan a orar aquí. Dios. Ya los médicos dijeron que no podía. Y el muchacho se me está secando en la cama, ya van 18 libras menos. Y yo me puse flaco como tú no tienes idea. Wow. Entonces cuando empiezo a vivir esa experiencia, es la pastora que tengo en ese momento que le da una orden, una mujer con una autoridad increíble. Se para frente a la cama y habla a los espíritus. Dios. Lo que la ciencia no pudo descifrar. Ella con una orden, una semana interno, ella se para frente a la cama y le da una orden. Y yo empiezo a convulsionar. Es lo que la ciencia le llama, a brincar, a saltar. Sí. Y en medio de esa convulsión empieza ese tipo de ella darle con autoridad y hablarle a los demonios. Dios mío. Le habla a los demonios con autoridad y yo vuelvo en sí. Ahí entonces decimos, aquí está. Mi familia toma decisión de ir a la iglesia, etcétera. Y empiezan a pasar un sinnúmero de cosas en mi vida. Cuando empieza toda la familia entonces a caer endemoniada, yo empiezo en un proceso que la liberación, la gente piensa que tú liberas a un demonio dándole una orden, el demonio se va y ya se acabó. Sí, eso es lo que la gente piensa. Un año más me tardó en ser libre. Ok, gracias por decirlo. Dios, yo caí endemoniado en todos los cultos. Había una vieja que pasaba cantando y caía endemoniado. Dios. No sé si te entiendes. Alguien cantaba lejísimo y tú lo escuchabas. Se manifestaba. Dios. No podían escuchar ni canciones Wow. cristianas porque empieza un proceso de liberación.
liberación continua. Cuando se termina conmigo, empieza con toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Después que termina con toda mi familia, y yo peleando esa batalla todos los días, una tras de otra, empieza entonces con los primos, con las tías. Yo nunca había visto una persona que tardaba tanto tiempo endemoniada. Dios mío. Una prima mía, que ahora se congrega conmigo en la iglesia, duró 2 semanas endemoniada. Fueron predicadores de todo tipo. Y nadie podía. Pastores de todo tipo. No podía. ¿Y qué tipo de demonio era el que tenía? La tipa gritaba mi nombre. El demonio, cuando se identifica, dice: yo soy Beliel Belcán. Beliel Belcán. El tipo empieza a hablar, empiezan a ocurrir cosas. Wow. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que la familia, quizá en el desconocimiento de la fe, un pastor iba y oraba, y ellos iban ante los brujos después que se iba el pastor. Porque ellos no sabían, no entendían exactamente una cosa de la otra. Yo creía que era lo mismo. Hasta que se da una guerra. A mí me prohíbe mi pastor a ir al lugar, porque ya están ocurriendo cosas muy fuertes. Cosas donde el vehículo se daña en el camino, okay, y el espíritu está hablando en la casa. Él viene por tal sitio, le voy a dañar el vehículo. Yo no sé cómo ocurre eso. ¡Pran! El vehículo se me daña. Vehículo nuevo. Dios. ¿Qué pasa? No prende el vehículo. Y busco y todo igual. Y todo bien. ¿Y qué? Vamos a orar porque no tenemos de otra. Oramos. ¡Pran! Prendió el vehículo. Seguimos para la casa. Yo fui un día entrando por la puerta, y cuando voy entrando encuentro un pastor y una pastora parado al frente de la casa. Y la casa llena de gente. Y el espíritu gritando adentro mi nombre. Y cuando voy entrando le pregunto: pastor, ¿qué usted busca aquí? Me dijo: Dios me dijo que no entrara. Ups. Y Dios me usa sin tener experiencia para liberar. Wow. Pasa eso. Wow. Y empiezan los otros ataques. Los ataques de brujería. Directos. Dios. Brujería. Era algo muy fuerte. Y empezamos a vivirlo. Empezamos a ver cosas. Empezamos a sentir. Empezamos a ser testigos de cosas extraordinarias en mi familia. Dios. Hoy en día yo tengo una familia que le sirve a Dios. Mis padres, mi esposa, mi casa. Dios. Mis hermanos, muchos de ellos ya han dado el paso de servir al Señor. Y vivimos experiencias inolvidables. Cosas que comenzaron a ocurrir, que cambiaron, marcaron y bendijeron mi familia. Eso fue ese tipo de experiencia fue lo que te hicieron, obviamente, aferrarte al Señor. Y finalmente, luego de visitar tantas iglesias, entonces quedarte donde estás hoy. Sí, porque cuando yo entro a esta fe, me encuentro con una fe que se vincula a mi experiencia. Ups. Cuando tú tienes una fe que se vincula a tu experiencia, ahí es donde tú tienes que estar. Eso es cierto. Cuando tú vas a una iglesia que se vincula a lo que tú tienes como ADN, ahí es donde tú tienes que estar. Eso es cierto. ¿Me entiendes? Muy fuerte, muy fuerte. Va a haber transiciones en la vida. Y cosas van a ocurrir, porque a veces nacemos en una iglesia, pero no estamos vinculados a la experiencia del mover de la visión de la iglesia. Llegamos a un lugar donde están alineados a lo que nosotros hemos vivido, hemos sentido, y ese es el lugar correcto. Dios mío. No importa que el lugar no me traten bien, exacto, no me presten atención, no me tomen en cuenta, no. Tiene mi ADN. Si tiene tu ADN, es el lugar donde tienes que estar. Cierto. Y eso ocurrió conmigo. Wow. Tú y yo dejé de preguntarle a la fe, porque empezaron a pasar otras crisis. Cuando a mí me daban esos delirios, yo empezaba y le hacía una crisis a los muchachos que venían nuevos. Sí, claro. Subían, pero este hombre. Entonces los pastores tuvieron que tomar decisión conmigo. No pongan a fulano. Fulano tiene que bajarle 2, no puede estar hablando de eso. Claro. Eso no son temas para la escuela bíblica, tiene que dejar esos temas para después. Entonces pasaron esas cosas. Wow. Yo conozco a Dios en ese mover de mi vida. Y estoy resumiendo mucho para poder puntualizar y aprovechar el tiempo. No hay problema. Ya, aunque estamos casi terminando, tenemos unos minutos que vamos a aprovechar para seguir sacando a la luz esas verdades. Entonces, duraste un año en ese proceso de liberación y viviendo esos ataques. Un año después de la experiencia. Y otro año en el proceso de liberación. Dios mío. 2 años. 2 años. Padre amado. Teniendo experiencias con el Padre que marcaron mi vida de forma impresionante. Yo quisiera decirte y describirte con palabras lo que viví, lo que sentí, las cosas que me atreví a hacer. Tuve mentores que me dijeron: Dios te va a seguir usando, atrévete, sé un atrevido. Wow. Y esas palabras para mí fueron muy claves, porque fueron palabras que ayudaron a estructurar todo lo que soy hoy.
Después la otra crisis era agarrar este conocimiento y condensarlo a la fe. Hacerlo manejable para la fe. Para la fe. Viable. Viable para que el creyente pudiera recibirlo. Entenderlo. Duré años sin hablar y eran cosas traumáticas y tuve muy buenos amigos que me dieron consejos. Me dijeron, tú no estás mal, tú estás en lo correcto, sigue aquí, sigue allí. Y esas cosas para mí fueron de mucha bendición. Padre amado, Dios mío, pero escucharte hablar de eso, de verdad que es algo muy fuerte, porque fíjate que nunca en la vida había escuchado que una familia entera había caído bajo, por ejemplo, las posesiones demoníacas y cuál era el móvil de los brujos, de los hechiceros y del enemigo mismo, ¿verdad? De toda tu familia. ¿Cuál era esa persecución tan grande? O sea, había una puerta abierta. Ups. O sea, que esa puerta, quizás mis padres en la falta de conocimiento, en algún momento tocaron puertas. Buscaron un baño, un resguardo, un altar de santería en la casa, la mata de piñón en cruz en la entrada de la puerta, la sábila colgada de la puerta. El pan, habían puertas abiertas. Y esas puertas que se abrieron en algún momento empezaron a ser reclamadas cuando una persona de la familia empieza a levantarse para empezar a estructurar un reino que no se conocía. Dios. Yo hoy entiendo la guerra que tiene Jesús cuando habla acerca del reino. Del reino. Y cuando digo que Jesús tiene una guerra, es porque con los primeros que tiene que enfrentarse son los que desconocen ese mundo espiritual, que es el movimiento fariseísta de la época. Ese movimiento fariseísta que, aunque lo único que ha buscado es estructurar bien su fe, exacto, se ha desligado totalmente de la espiritualidad, que es lo que sostiene la fe. Entonces la gente cree que la fe es una intuición. La gente cree que la fe es simplemente una atracción. Y aunque la fe incluye la intuición, la atracción, aunque influye la certeza, la convicción, eso no es fe. Fe es emunah, conocimiento. Es el conocimiento relacionado a esa vida mística espiritual que la gente vive. A esa vivencia de la espiritualidad. Es una cosa increíble. Señores, no hay tiempo para más. De verdad que estos han sido unos minutos que han pasado como rápido, pero han sido muy sustanciales, de verdad, muy provechosos. Amado, las puertas están abiertas para cuando anheles, puedes volver acá. ¿Verdad que hoy nos hemos gozado? Yo sé que la gente se lo va a gozar también. Señores, recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden también que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.